tenemos dos invitados que nos acompañan, dos buenos amigos. Uno de ellos es Miguel Ángel Boyano, que es el director de Carta Financiera, que además es columnista de Infobae, y uno de los hombres que viene, digamos, acertando casi con precisión quirúrgica los precios del dólar blue. Y por otro lado también un colega y un experto también en temas de mercado financiero, que es Luis Varela, a quien recibimos a través de Skype. Los saludo a los dos. Hola Luis, un gusto saludarte. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jorge? Bueno. Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con primer tema y abro un poquito el juego contigo, Luis, para preguntarte, bueno, ¿cuáles son las perspectivas, sobre todo ahora que la gente se va de vacaciones, de vamos a vivir un enero caliente en términos económicos, vamos a vivir un enero también con otra vez con un dólar muy movido, con un blue y un oficial acentuando la devaluación? Mira, antes que nada quiero pedir disculpas que tenía que estar ahí en el estudio con vos, pero bueno, se me complicó en el viaje, el tránsito me hizo volver. Lo que estoy viendo ahora, las variables después de Navidad, está el dólar bastante firme en el exterior, está casi rozando los 105 yenes en Japón. Esto abre una perspectiva con el tapering que está empezando la Reserva Federal, una perspectiva de que el dólar puede seguir bastante firme. Y acá en la Argentina, el dólar blue está abriendo para arriba, está en 9,74 pesos ahora, es el precio más alto de las últimas 5 semanas. Y acaba de abrir también el dólar oficial, está en 6,48 pesos. Hace 30 días estaba en 6,09. Esto da que en el último mes el gobierno devaluó la moneda argentina. ¿Te acordás que Cristina había dicho que no iba a devaluar el peso de los argentinos? Correcto. En el último mes el peso se devaluó 6,4%. Esto, si se proyecta a 12 meses, daría un salto del 90%. O sea, que si continuara esta devaluación que está haciendo Capitanich en estos últimos 30 días, tendríamos que para fin de 2014 habría un dólar oficial de 11 pesos con 60. ¿Sabés cuál es esa cifra? Esa es exactamente la cifra que hoy la Argentina tiene en el dólar de convertibilidad, porque tenemos 353.800 millones de pesos de base monetaria y 30.690 millones de dólares de reservas. Claro. La división entre una cosa y la otra te da exactamente ese dólar convertibilidad. Bien, Miguel, a ver, me gustaría, y le voy a pedir al director, ahora que nos acaba de comentar Luis este dato, un gráfico que justamente elaboró Miguel en uno de sus últimos artículos, Miguel Ángel Boyano, que es el dólar blue versus la base monetaria. Miguel, nos cuenta un poco cómo es, para que lo vea muy claro la audiencia, lo que estamos viendo en este gráfico de donde vemos un dólar blue, que es la celeste, y la evolución de la base monetaria, no, perdón, es el valor, ¿no?, del precio que tendría. Bueno, la línea azul es el dólar blue. Correcto. Eso no era tan difícil de imaginar, elegí ese color. Y la línea roja es la relación que hay, justamente el cociente entre base monetaria y reservas. Exactamente. Y ese cociente nos da prácticamente 12 pesos cuando uno mira los valores de diciembre. Sí, quiero aclarar algo. Sí. O sea, no estamos en un contexto de convertibilidad. Esto no tendría por qué ser así. Claro. ¿De acuerdo? Pero esto es una guía y lo que hay que agregarle a esta relación entre reservas y base monetaria son las expectativas. Ajá. Este momento en el que el dólar blue está por debajo de esta relación de convertibilidad es la primera vez que se da en los últimos 5 años, con lo cual es inusual y es para sospechar si ha habido una intervención, que bueno, es probable que la haya habido, pero sobre todo hubo un pequeño cambio de expectativas cuando se empezó a hablar del preacuerdo con Repsol. Ajá. Me parece que esas expectativas se han ido disipando a una velocidad más alta que la que el gobierno esperaba. O sea, usted lo que ve es, en los últimos años, cuando uno mira la curva, se puede decir que el dólar paralelo, el dólar blue, estuvo en sintonía con el valor, llamémosle, de convertibilidad, de dividir base monetaria por reservas. Exactamente. No solo estuvo en sintonía, siempre estuvo un poco más arriba. Ajá. Esta es la primera vez en los últimos 5 años que tenemos esta diferencia. Ajá.
lo cual hace pensar que no se va a mantener mucho tiempo esta anomalía. Correcto, o sea, lo lógico sería que ese dólar blue vuelva a estar por encima de esa línea roja, que daría un dólar blue por encima de 12 pesos. Ajá. Luis, y usted cuando mira, por ejemplo, también estos datos, ¿no? De ver un dólar de convertibilidad, llamémosle, de casi 12 pesos y lo comparamos con el valor del dólar blue, ¿también cree que tiene que ver con la intervención o cree que hay mejores expectativas? Jorge, yo creo que el problema no es el dólar, el problema no son las reservas, el problema es la emisión de pesos. En este momento yo tengo algunos puntos de información que para saber invertir me van dando información permanentemente. Hoy recibí datos de supermercados y me dicen que la remarcación en productos es increíble. Estamos volviendo a remarcaciones muy importantes. Por ejemplo, me acaban de pasar de un supermercado muy grande un arroz con nombre de ave. Subió de 17 a 26 pesos. 17 a 26 pesos. Estamos hablando de un 30%, Luis. La caja, una suba increíble. Los fideos de un santo acaba de subir el medio kilo de 12 a 19 pesos. Bueno, esto viene con un aumento. Acaba de enviar el gobierno de la ciudad, acaba de enviar el ABL para el 2014. Del 2012 al 2013, para un comercio mediano, el ABL anual había subido de 30.000 a 40.000 pesos. Y ahora el ABL del 2014 sube de 40.000 a 60.000 pesos. O sea, 50%. Los gobiernos están mandando costos permanentemente en aumento, emiten pesos que se están convirtiendo lentamente el peso en una cuasimoneda, porque cuando vos tenés tanta abundancia de billetes espurios, porque no son billetes surgidos de la recaudación impositiva, son como la recaudación no llega, el gobierno toma mano de nuevas emisiones. Por eso tiene que salir el presidente del Banco Central a afirmar que van a parar con la emisión, porque con todos los aumentos de sueldos prometidos y la cantidad de producto que tiene la Argentina, esto tenemos que la suba de precios va a continuar. Y de hecho está continuando. Se está remarcando en los supermercados argentinos como nunca. Hoy, una semana antes de que inicie el acuerdo de precios. O sea, tenemos otra foto imaginaria. Claro. El gobierno está planteándole a la población: tenemos un acuerdo de precios de 90 días, está permitiendo que los precios suban como dé lugar antes de que el acuerdo empiece. Claro. ¿Para qué? Para que la gente del común crea que los precios están en un nuevo escalón y, por ejemplo, no se largue a ajustar alquileres u otros valores. Claro. Como debería hacerse según el valor de la moneda. Ahora, evidentemente con esto, Luis, lo que estamos viendo es que esto explicaría en gran medida por qué no se precisó ni la lista de productos alcanzados, ni siquiera los valores de acuerdos alcanzados. Pero claro, se está ajustando la base claro. Del acuerdo. Es lo mismo que yo te prometa cualquier cosa desde el martes. O sea, como yo que hago dietas cada lunes, ¿viste? El domingo me como 5 tortas y el lunes arranco de cero. El lunes no como nada, porque voy a estar hasta acá de comida del domingo, por supuesto. Exactamente. Miguel, uno de los temas que indudablemente todos pensamos que tenemos como gran problema es, los economistas mayoritariamente coinciden que el gran problema es la emisión, ¿no? Y otros dicen no es la emisión, el problema es el déficit fiscal. Estamos hablando todos de lo mismo. En definitiva, se emite porque no hay plata suficiente de la recaudación, como bien dijo Luis. Bueno, pero estamos con un gobierno populista que es muy difícil que corte el gasto, y además la realidad es que no es tan sencillo cortar el gasto. ¿Usted me abona lo de que el gasto es inelástico a la baja, como dicen algunos? Sí, es muy cierto. Sí. Sobre todo si el principal aumento que la década kirchnerista propició fue el aumento del empleo público. Si bien el principal gasto sigue siendo las jubilaciones, lo que es seguridad social, todo lo que tiene que ver con nuevo empleo, sobre todo a nivel provincial, no tanto a nivel federal, es muy difícil de bajar, porque quiere decir echar gente, quiere decir perder votos,
Y quiere decir mucha inestabilidad política en muchos lugares, ¿no es cierto? Exacto. O sea que no es sencillo. Ahora que hablamos un poco de esto, Luis y Miguel, me gustaría que el director nos muestre una segunda placa, porque esto también resulta muy interesante. Está tomado de la columna que Miguel Ángel Boyano escribe en Infobae y en su página Carta Financiera, porque lo que estamos viendo aquí son la composición de los gastos del presupuesto. Digo, como todo el mundo dice, hay que bajar el déficit, y la manera de bajar el déficit tiene solo dos vías. O se sube lo que se ingresa, o se baja lo que se gasta. No hay otro camino. Vamos a repasar un poquito los datos en el gráfico. El primer dato nos muestra en pantalla que tenemos las prestaciones de la Seguridad Social se llevan un 35% del presupuesto. Esto quiere decir, básicamente, Miguel, esto es el pago de las jubilaciones, ¿no? Así es. ¿Y también la parte de subsidios? No, subsidios viene en el segundo ítem. No, pero digo, no, la asistencia social me refiero, o sea, la asistencia del ANSES a la asistencia universal por hijo, etcétera, está todo dentro de prestaciones de la Seguridad Social. Sí. Bien. El segundo punto dice transferencias al sector privado, que es lo que conocemos todos como subsidios. Esto es Así el es. 20% del presupuesto. Es no menor. Es Correcto. no menor, pero también tenemos que entender lo siguiente. Se saca esa transferencia, se saca ese subsidio, automáticamente Alguien tiene los que pagarlo. prestadores Sí, de esos servicios tienen que subir los precios, tienen que subir las tarifas, correcto. lo cual también impacta en las actividades que dependen de esos servicios, que también desencadenarían otra suba de precios. Claro. Esto para repasar, y Luis seguramente me puede ayudar en este sentido. La parte de subsidios contempla fundamentalmente hoy el consumo energético, pero creo que va más allá, ¿no?, de luz y electricidad. Sí, por supuesto. Bueno, ahora acaban de ponerle el impuesto al turismo, que es otro de los agujeros muy importantes que tiene el país, con el dólar turístico que se fue bastante más arriba, 35% más, pero también hay un déficit muy grande por el tema de los autos, por eso también acaban de ponerle el impuesto a los autos. Claro. Sin embargo, quiero girarte un poco el tema y hay un título que acaba de surgir, Jorge, que es la tasa a 10 años de Estados Unidos acaba de tocar el 3% anual. Ajá. Esto no pasaba desde hace bastante tiempo, estaba en el 1,5% anual hace más o menos 14 meses, ahora está en el 3% anual. La gran pregunta que se están haciendo todos los inversores del mundo es a cuánto va a estar a fin del 2014, porque si llega al 4% anual, bueno, la cosa va a ser manejable. Va a cambiar, Entonces, sí. si se complica un poco, bueno, ¿qué hacer con la plata, no? Porque si los bonos del Tesoro de Estados Unidos ya rinden 4% anual, Sí. en un país que en este momento tiene una inflación de menos del 2%, ya van a ser inversiones positivas los bonos de Estados Unidos, y le van a quitar opción de compra a un montón de otros títulos. Correcto. O sea, Yo, Luis, me gustaría igual en instantes hablar, porque vamos a hablar también de Wall Street y vamos a hablar de Estados Unidos, puesto que también Miguel Ángel Boyano es un hombre que analiza muy de cerca el comportamiento del mercado de Estados Unidos. Pero quería continuar un poco con esta composición de gastos que estábamos viendo hace instantes en el gráfico, porque decimos que, bueno, las jubilaciones, la asistencia social del gobierno se lleva el 35% del gasto del presupuesto. Las transferencias al sector privado, que son esencialmente los subsidios son el 20%, que es un número realmente grandísimo y que para muchos economistas explica también en gran medida parte del déficit fiscal que hoy vive la Argentina. El tercer ítem, Miguel, es gastos de consumo y operación, que equivale al 17%. ¿Esto qué es? Consumo y operación del gobierno mismo, esos son principalmente sueldos. Los sueldos, los empleados públicos, lo que... Sí, y consumo de sí. bienes, gasto de consumo de bienes, ahí tenés todo lo que hace el Estado para consumir bienes, comprar bienes, entre otros, ahí viene el combustible que se importa y se compra a través de NARSA. Ah, dentro de este ítem, Sí. ese 17% incluye, o sea, ¿qué sería? Esos, ¿cuántos son? 11.000 millones o 12.000 millones al año de la importación de energía. Y entra dentro de justamente lo que es, Ajá. la cuenta tiene sueldos y tiene pues bienes y servicios Bienes que y compra el servicios. Estado.
de todo lo que compra el Estado. Sí. Los gastos de capital explican el 12%. ¿Qué son los gastos de Esas son capital? inversiones directas, como si fueran rutas, crecimiento, creación Infraestructura, de escuelas, por decirlo así. Sí. Ok, perfecto. Y lo que llamaríamos acá rentas a la propiedad, que es el pago de Intereses. intereses de la deuda. Intereses de la deuda. Ajá. Ahora, Esto sí, es, hay que tener en cuenta que esto es 2013. 2014 no tiene grandes vencimientos, tiene un vencimiento que es el del Bonar 14, sí, que es 30 de enero de este año, sí. que se espera que el gobierno no lo pueda pagar y haga un swap, que cambie ese bono por otro bono. Por eso da Ajá. una TIR muy alta del orden del 60%. Una tasa interna de retorno del 60%. Sí, porque el mercado está diciendo, ok, este bono no lo van a poder pagar, son 6.800 millones de pesos. Pero esto que está dando a entender, que el gobierno no tiene dinero para pagar un bono, eso se llama default en cualquier lugar del mundo. Eso se llama, el mercado dice, algo van a ingeniar para no tener que pagarlo. Correcto. Y Y una es hacer un swap, un canje, básicamente, Una es de hacer emitir un un nuevo canje. bono. Porque quien tiene la mayoría de este bono es la ANSES. Entonces es relativamente sencilla la negociación porque tienen la mayoría del poder de aceptación, si se quiere. Ajá. Luis, vuelvo con usted y le quería... Es un papelito que tiene el ANSES. O sea, el ANSES, que es una caja que tendría que tener capital de los jubilados, está llena de papeles del Estado que son promesas de pago. Claro. O sea, acá te doy un bono que dice que un día te voy a pagar este dinero que me prestaste en su momento. Y ahora le dicen que otra vez te voy a pagar un dinero que me prestaste alguna vez. Claro, claro, está bien. Luis, las perspectivas con estos datos que usted recién nos daba sobre inflación, ¿ya hay, digamos, estimaciones de lo que puede ser enero? Porque dicen que diciembre podemos rondar el 4%. Jorge, el problema, como vos decís, es el tema fiscal. O sea, como nadie, pero no solo en el oficialismo, ni en el oficialismo, ni en el gobierno de la ciudad, ni en los socialistas de Santa Fe, o sea, hay una incapacidad en la Argentina de ponerle coto a cualquier tipo de gasto. Por ejemplo, tenemos en este momento varios organismos donde se acaban de cancelar por cuestiones de renovaciones legislativas o por cuestiones de renovaciones de presupuesto en determinadas organizaciones, se acaban de cancelar contratos. ¿Qué le están diciendo a la gente? Mira, en este momento está muy caliente todo, te vamos a recontratar en abril, tenés que esperar de acá hasta abril y el contrato va a seguir, pero en abril. Deja que pase un poco este verano caliente y te volvemos a contratar. Eso ocurre casi todos los años. Entonces tenemos plantas de enormes, con contrataciones enormes, con salarios a veces estrambóticos. Y bueno, el déficit fiscal continúa. Como en ningún momento se pone coto, la necesidad de pesos continúa. Entonces es como el huevo y la gallina. Claro. Si nadie le pone una tapa final al gasto y dice, no, esto no se puede pagar más, ¿por qué? Porque la actividad económica no lo permite. Bueno, terminamos en estos tipos de cuellos de botella en los que en la Argentina cae cada tanto. Y bueno, en ese contexto, la gente del común, la persona que trata de mantener el valor de los ahorros, bueno, se está preguntando qué hacer con la plata y dónde meter la plata. Si querés, podemos hablar de ese tema, que es muy interesante, o bueno, el tema que vos quieras. Sí, no, precisamente esta era la siguiente pregunta para los dos, porque varias veces hemos hecho este ejercicio. Si hoy un argentino tiene $5.000, es decir, unos 50.000 pesos, ¿no? Estamos hablando de gente de clase media que a lo mejor entre los que cobraron el aguinaldo y en un grupo familiar que haya podido guardar un poquito de dinero para irse de vacaciones. Entonces toma la decisión y dice, no nos vamos de vacaciones. Vamos a tratar de convertir los 50.000 pesos en más dinero, ¿no? Vamos a invertirlo. Voy a empezar con Miguel. Si yo ahora tengo 50.000 pesos acá, ¿puedo hacer algo para que la inflación no me mate? O sea, para que la inflación no me termine quitando valor. Digo, pues ya sé que autos no puedo comprar por los impuestos, ya sé 1000 cosas que no puedo hacer. ¿Qué se puede hacer en la Argentina hoy con eso? Bueno, el dólar ha sido el camino y la reserva de valor más elegida simplemente por su liquidez. Correcto. La bolsa también ha atrapado buena parte del capital y de ahí su recorrido en todo el año.
está mezclado por la defensa del valor del capital, tratando de comprar bienes, y a la vez por las expectativas de un posible cambio de gobierno en el 2015. Pero la realidad es que no es una pregunta fácil, porque empezamos el año 28% abajo, porque es el número de inflación al que hay que ganarle. Claro. Es decir, no hay una respuesta sencilla, y para peor, no hay una respuesta que implique no asumir un riesgo, porque ganar 28% de lo que sea va a implicar un riesgo. Claro. Ya de por sí es muy difícil mantener el poder adquisitivo de la moneda en cualquier contexto. En este contexto es todavía más difícil, porque alguien se está encargando de hacer ese trabajo bien difícil, y es el Banco Central. Luis, ¿y usted cree que hay algo para hacer con 50.000 pesos que tuviera hoy un argentino? Mira, lo primero que yo miraría, Jorge, es qué es lo que está pasando realmente. O sea, si vos pensás que en enero de 2011 el Banco Central tenía 52.700 millones de dólares de reservas y que hoy tiene 30.700 millones, 30.690 millones de reservas, vemos que, bueno, hay una caída libre impresionante. Pero esta nueva conducción de Fábrega está girando un poco el movimiento. Las reservas en las últimas 5 semanas han subido, no mucho, han subido en 250 millones de dólares. ¿Por qué han subido? ¿Porque ha cambiado el clima o algo? No, en absoluto. La Argentina está empezando nuevamente, como pasó en infinidad de veces en la historia argentina, a tomar deuda y a vender valores. O sea, nosotros estamos vendiendo Vaca Muerta, estamos por vender otro yacimiento, no tengo la información del todo confirmada, pero estamos por vender otro yacimiento importante más. Y tenemos que las reservas han dejado de caer. Entonces el mercado entra en una pulseada en donde se pregunta, vamos hacia un país donde se terminan las reservas y la Argentina va hacia un nuevo default, o entramos a un esquema de nuevo financiamiento con crecimiento paulatino de la deuda para que ese default no se cumpla. En ese sentido, si vos ves los informes de las consultoras internacionales, hasta hace 8 meses decía compre argentino, o sea, valores compre argentino, sin duda. Sí. Hace 6 meses cambió, hace 3 meses decían mantenga argentino. En este momento están viendo claramente cómo se debate esta nueva posición del Banco Central, a cuánto le cobran al Banco Central el dinero que está tomando para sostener las reservas, y algunas consultoras están empezando a pensar el cambiar el compre argentino por el vende argentino. Claro. De todas maneras, con eso como base, yo creo que esencialmente para un inversor común, lo más importante en este momento, debido a la remarcación increíble que estamos teniendo de precios, es huir del peso argentino. O sea, claro, la inflación en este momento es desconocida. Ya no es del 12% como reconoce el INDEC, ni del 25% como decían las consultoras. Realmente no sé quién me puede decir cuál es la inflación actual, si está arriba del 30 o no. El que se coloque en pesos en este momento, hay tasas de interés en plazo fijo que están rindiendo 23%, y esa tasa de interés no sirve frente a una inflación más alta, claro, es una inversión negativa. Hay sí, a partir de abril, un bono que en pesos que se llama PR13, que empieza a ser un pago de renta mensual, que ese bono podrá empatar quizás con la inflación, si es que el nuevo índice que va a sacar el gobierno a partir de febrero empieza a decir un poco más la verdad. Ahora, a nivel resto de posiciones, como la tasa de los bonos de Estados Unidos está creciendo un escalón, bueno, tenemos que los bonos argentinos todavía tienen renta, los que son bonos en dólares, todavía tienen renta interesante. Los bonos que están atados al dólar oficial pueden ser una renta interesante, lo que se llama dólar linked, y los bonos en dólares puros, todavía los que vencen de acá al 2017 todavía pueden tener algún tipo de valor, esperando siempre de cuál va a ser la emisión de pesos del Banco Central y cuál va a ser el nivel de reserva, si sigue cayendo o no, si se mantiene o no, bueno, veremos. Perfecto. Vamos a terminar ya, pero me gustaría un minuto preguntarle a Miguel Boyano, que además de economista y de gran economista, es un hombre que se ha formado en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, con lo cual
también es un hombre que sigue muy de cerca la evolución de la economía norteamericana. Y Miguel, le quería preguntar, a ver, empiezan a darse señales en la Reserva Federal de que la fiesta, no digo que se acabó, pero que están empezando a juntar los vasitos, ¿no? Es decir, muchachos, ya no va a haber tanto como antes. ¿Cuáles son las perspectivas en 2014 para la economía de los Estados Unidos? Cuando uno mira las variables que son, por un lado, todo lo que es Wall Street, desde el punto de vista de expectativas y confianza, y luego los datos más duros, más macroeconómicos. Mira, más que las perspectivas para lo que es la economía en sí, uno tiene que, creo yo, pensar en cuáles son las perspectivas para los instrumentos financieros en los cuales puede invertir. Las perspectivas son inmejorables, porque con S&P 500 y Dow Jones en máximos históricos y con determinados sectores del Nasdaq, que son los que están motorizando el crecimiento, sobre todo biotecnología e Internet nuevamente, tenemos que, incluso cuando la Reserva Federal la semana pasada habló de cómo iba a manejar esta nueva reducción de intervención, el gobierno la celebró, perdón, el mercado la celebró de gran manera, diciendo, nosotros pensábamos que se iba a hacer una intervención todavía más tenue, pero todavía va a seguir habiendo. Es decir, meterse en ese juego de habían dicho, expectativas, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es seguir lo que hacen los precios, que en definitiva es la síntesis de diferentes voluntades y diferentes visiones. Y los precios son súper contundentes. Claro. Porque Miguel, así lo están haciendo, ¿no? Sí, pero y la pregunta que, porque esto lo he escuchado a algún economista cercano al gobierno, decir, bueno, miren Estados Unidos, cómo emite a razón de 80.000 millones, bueno, ahora lo reduce, pero emite a razón de 80.000 millones de dólares por mes, y ahí no pasa nada y no hay inflación. ¿Por qué en Estados Unidos no hay inflación y en la Argentina se emite y hay una inflación descontrolada? Estamos en una situación pero tan diferente. El dólar, para empezar, es la reserva del mundo, es la moneda de reserva de valor del mundo. Claro. Alguno incluso podría argumentar que la invasión a Irak fue porque Saddam Hussein había empezado a negociar petróleo en euros. Sí. ¿De acuerdo? Así que la relevancia esa permite cualquier gasto, y en parte también para la supremacía del dólar. Estados Unidos gasta 1 trillón al año en gastos de defensa, ¿de acuerdo? O sea que, y además tiene un track record de credibilidad que Argentina no lo tiene. Claro. De hecho que ha hecho muy mala letra del 60 hasta acá, por eso le hemos tenido 12 que sacar. ceros le quitamos a la moneda. No sabía cuántos eran, iba a decir 10, pero es una barbaridad de ceros. Incluso, y ya que sacaste el tema ese, y un comentario que hizo también Luis de las reservas apenas subieron, liquidó YPF 500 millones, liquidó Chevron 500 millones, y eso significó subir 200. Claro. Imagínate cómo se la siguen llevando a las reservas. Levantar el cepo sería, por ejemplo, quedarse prácticamente sin reservas, porque la gente no tiene credibilidad, el gobierno no tiene credibilidad, y justamente se lleva eso. Por eso no podemos nunca comparar lo que es Estados Unidos con una moneda que es reserva de valor mundial y un peso que ni siquiera los argentinos queremos. Ni queremos, bien. Muy bien, son las 12 ya, llegamos al final de nuestro espacio y lo invitamos a que continúe aquí en Infobae TV hasta las 7 de la tarde que estamos en vivo. Queremos agradecer a Luis Varela, director de Saber Invertir. Muchas gracias, Luis, y que tengas un muy feliz año y un gran comienzo de 2014. Y también a Miguel Ángel Boyano, a quien también le agradecemos su presencia aquí hoy en el piso, y que tengan un muy buen comienzo de año. Muchas gracias, Jorge.